Shalom, shalom, queridos hermanos de esta Quejilá virtual. Muchas bendiciones para todos ustedes y también para todos los que nos escuchan y nos siguen por las diferentes redes sociales. Vamos a dar inicio al estudio donde con la revelación del Ruach HaKodesh vamos a entender que el rabino Shaul o apóstol Pablo no negó la Torá o la ley como muchos han malinterpretado y de esa forma han enseñado a otros y estos terminan confundidos. Ahora bien, primero, antes de profundizar en el tema, es importante aclarar dos puntos con relación a Pablo. Número uno, ¿cuál es el significado de la palabra apóstol en hebreo? Y número dos, ¿cuál era el ministerio realmente del rabino Shaul, conocido como Pablo? Una de las confusiones más grandes que hay dentro del cristianismo es entender que Pablo fue enviado a los gentiles. Y cuando se dice que fue enviado a los gentiles, muchos piensan que fue a los gentiles paganos o a personas que nunca se habían convertido, lo cual no es cierto. Por eso es importante entender el ministerio de Pablo para tener claro en qué consistía dicho ministerio del rabino Shaul. Si nosotros estudiamos las cartas de Pablo sin entender cuál era su ministerio y en qué consiste la palabra apóstol, no vamos a entender nada. Por eso las llamadas epístolas son muy mal interpretadas en los círculos cristianos, porque se desconoce realmente cuál era su ministerio. Veamos la carta a los Gálatas. Esta carta es una de las que peor han malinterpretado. Veamos qué dice Gálatas capítulo 1 verso 1. Y dice de la siguiente forma: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Yahshua y por Elohim, el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo comienza abriendo la carta a los Gálatas diciendo: Shaul o Pablo, apóstol, no por hombre, sino por medio de Yahshua HaMashiach. Entonces, hermanos, lo primero que debemos identificar es cuál es el significado de la palabra apóstol en hebreo. La palabra apóstol en hebreo es muy diferente a lo que se tiene en Occidente como apóstol. La imagen o la idea que se tiene en Occidente de un apóstol es alguien que va con un maletín y le siguen 15 o 20 personas detrás y que esta persona tiene una iglesia con 2000 miembros. Ese es el concepto que se tiene dentro del cristianismo con relación a un apóstol. Pero en el hebreo no significa eso. La palabra apóstol en hebreo es shaliach. Y esta palabra se deriva del verbo lisloat. El verbo hebreo lisloat significa enviar. O sea, un shaliach es un enviado, un representante. Un shaliach es un embajador. Esta es la palabra correcta. Esta es la palabra clave para entender el ministerio de Pablo. Pablo era un embajador. La siguiente pregunta que yo les hago es la siguiente: ¿cuál es la función del embajador de Venezuela en Argentina, en México y en República Dominicana? ¿Qué función tiene el embajador? La función del embajador de Venezuela en cada uno de los países mencionados es velar por los intereses de todos los venezolanos que viven en cada uno de estos países. Ahora les hago otra pregunta. Si Pablo era un enviado, era un embajador, era un shaliach que pertenecía al pueblo de Israel, y el trabajo del shaliach, del enviado o del embajador, era velar por los intereses de las personas de su nación que viven en la nación a la cual él es enviado, la pregunta es: ¿qué tenía que ver Pablo, un judío circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, con gentiles paganos? No tiene sentido eso. Entonces, si él era un enviado, un embajador, él tenía que ser enviado a los que eran de su nación, pero que vivían en esos lugares a donde él era enviado. Pablo no tenía nada que ver con gentiles paganos. Él fue enviado a la casa de Israel. Ahora les voy a explicar en qué consistía el ministerio de Pablo, porque es aún más importante todavía. Y para eso vamos a leer lo que dice el libro de Hechos capítulo 9 verso 15. Dice Hechos capítulo 9 verso 15: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En Hechos capítulo 9
se habla del encuentro que Pablo tuvo con Yahshua HaMashiach. Vamos a concentrarnos principalmente en el verso 15, porque es el verso importante para comprender cuál era el ministerio del Chalía Pablo y en qué consistía. El Adón le dijo a Ananías que fuera a la casa, y la respuesta de Ananías fue, en el mismo capítulo 9 de Hechos: Señor, he oído sobre este hombre que persigue a todos los que invocan tu nombre. Pero Yahshua le dijo: ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿qué significa el nombre de Yahshua en hebreo? El significado del nombre del Mesías es salvación. Entonces, Pablo fue instrumento escogido para llevar el Shem, para llevar el nombre, la salvación en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Si nosotros leemos este pasut, este verso, como está en Reina Valera, podemos entender que se está refiriendo a tres grupos de personas: a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Pero no es así. Cuando nosotros vamos al griego, hay una palabra muy importante que consiste en la segunda I. La segunda I, cuando dice ve, porque instrumento me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, esa es la primera I, y de los hijos de Israel. Esa es la segunda I. Esa segunda I que aparece allí es en griego la partícula tet, y la partícula tet es una partícula enclíntica de conexión o adición que significa ambos o también. Ahora, si nosotros leemos el texto de nuevo con esta información, el mensaje quedaría de esta manera: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, mi salvación en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de la casa de Israel. Entonces, aquí la cosa cambia totalmente, porque el verso está diciendo que Pablo iba a llevar el nombre de Yahshua, iba a llevar la salvación a los gentiles y a los reyes, ambos de la casa de Israel. Ahora bien, ¿a quién se le hizo esta promesa de que de su Serat iban a salir naciones y reyes? Esta promesa se le hizo a Abraham en el capítulo 17, verso 6 del libro de Bereshit de Génesis. Entonces, ahí en Hebreos 9:15, Yahshua está cumpliendo la promesa que se le hizo a Abraham en el capítulo 17, verso 6. Amados hermanos, Pablo fue enviado a los gentiles y a los reyes, ambos de la casa de Israel. Pablo no fue enviado a gentiles paganos. Ya una vez que hemos aclarado estos dos puntos, el significado de la palabra apóstol en hebreo y también cuál era el ministerio de Pablo, vamos a proceder a demostrar que Pablo no habló en contra de la Torá o de la ley como muchos la conocen. Primeramente debemos saber cuál es el testimonio que el mismo Pablo anuncia para enseñarnos qué fue lo que él dejó luego de tener el encuentro con Yahshua, porque desde ahí es que surge la confusión. Dice Gálatas capítulo 1 verso 13 al 16: porque ustedes han oído de mi vida anterior en el judaísmo tradicional, cómo hice lo mejor que pude para perseguir a la asamblea mesiánica de Yahweh y destruirla. Y como era más celoso por las tradiciones heredadas de nuestros padres que la mayoría de los judíos de mi edad, entonces ascendí con mayor rapidez en el judaísmo tradicional. Pero cuando Yahweh, quien me apartó desde antes de yo nacer y me llamó por su misericordia, eligió revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara a los gentiles, no consulté con nadie y obedecí. En este pasaje que acabamos de leer, nos damos cuenta que Pablo menciona al judaísmo, el cual muchos lo unen con la Torá cuando no es así. El judaísmo es una religión basada en mandamientos de hombre y tradiciones babilónicas, el cual incluye la Kabbalah, el Zohar, el Mishnat, los Takanon. Y luego del segundo templo, el judaísmo del segundo templo para acá, se basa mayormente en los 13 principios de Maimónides, conocido como Rambán. En aquel tiempo, Judá se había olvidado de la Torá de Yahweh,
Y esto lo vemos en Jeremías, capítulo 11, versos 9 y 10, cuando el Adón les dijo: los hombres de Judá y el pueblo que habita en Jerusalén han formado una conspiración. Ellos han regresado a las iniquidades de sus padres, quienes rehusaron oír mi palabra y han ido tras otros dioses para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá han roto mi pacto, el cual yo hice con sus padres. Ahora bien, cuando nosotros leemos el capítulo 22, versos 6 hasta el 16 del libro de Hechos, nos podemos dar cuenta del encuentro que tuvo Pablo con nuestro Adón Yahshua. Pero también podemos observar que Pablo quedó ciego luego de esa manifestación del Adón. Él pudo visualizar ese rollo de luz que lo arropó cuando estaba camino a la ciudad de Damasco. Ahora la pregunta es, ¿qué era esa luz que cegó a Pablo? ¿Cuál era esa luz? Esa luz era Yahshua, que a su vez es la Torá encarnada, la cual mostró la ceguera que Pablo tenía y que el Adón permitió que durara 3 días para que Pablo buscara su presencia de verdad. Es ahí donde Yahshua lo levanta para el ministerio de hablar a los gentiles. Luego de eso, a Pablo se le quita la ceguera del judaísmo y viene a la raíz del olivo, que es Yahshua HaMashiach, la Torá hecha carne. Así que eso era lo que él tenía que enseñar al pueblo gentil de la casa de Israel, la Torá. Y es aquí donde encontramos al libro de los Gálatas, que en hebreo es Galuyat, que viene de la palabra Galat, que significa expatriado, cautivo, ir a exilio. El libro de los Gálatas significa los expatriados de Yahweh. ¿Qué es un expatriado? Expatriado es una persona que es sacada de su nación y en contra de su voluntad es llevado a otra nación. La casa de Israel fue dispersada a los 4 extremos de la tierra. Si nosotros queremos saber a quién le escribía Pablo en Gálatas, tenemos que leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol, Chaliac, de Yahshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro en este verso está aclarando que sus cartas van dirigidas a los expatriados de la dispersión en el Ponto. ¿Y a quién más se menciona? Se menciona a Galacia, a los Gálatas. Entonces, Pedro está diciendo que los Gálatas eran expatriados, eran dispersos. Ahí en Galacia vivía casa de Israel. Es por eso que Pablo y Pedro estaban escribiendo estas cartas, porque estaban dirigidas a ellos. El rabino Shaul, Pablo, fue llevado al tercer cielo porque él fue enseñado por Yahshua. El mismo Adón le dio el evangelio y le enseñó lo que tenía que hablar. Vamos a ver qué fue lo que el Adón le enseñó para que nos demos cuenta de lo que verdaderamente Pablo hablaba y enseñaba. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 1 al 5, dice: tengo que jactarme, no hay nada que ganar por ello, pero seguiré a las visiones y revelaciones del Adón. Conozco a un hombre que en unión con el Mashiach, quien hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Yahweh lo sabe. Y yo sé que tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, Yahweh lo sabe, fue arrebatado al Gan Edén, al jardín de la delicia, al tercer cielo, y escuchó cosas que no se podían poner en palabras, cosas que no son permitidas al ser humano pronunciar. Acerca de ese hombre yo me jactaré, pero acerca de mí mismo no me jactaré, excepto de mis debilidades. En 2 Corintios capítulo 12, verso 1, Pablo está diciendo: pero seguiré a las visiones y revelaciones del Adón. Nuestro Mesías, cuando estuvo en el mundo, hablaba, enseñaba y practicaba Torá, cumplía con ellas, porque él mismo lo dijo.
Él dijo que él no vino al mundo a abolir la Torá, sino que vino a cumplirla, a hacerla cumplir. Entonces, si nuestro Adón le enseñó a Pablo lo que debía de hablar, ¿cómo es que dicen que Pablo habló en contra de la Torá? Eso es totalmente falso. Hay mucha confusión sobre lo que Pablo enseñó. Ese era el plan de Babilonia, que el pueblo no se volviera a la Torá. Recordemos que el judaísmo tiene a Pablo como traidor, cuando eso no es así. Por eso sus cartas fueron totalmente adulteradas, como lo menciona Kefa, como lo menciona Pedro. En segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Y dice, y piensen en la paciencia y salvación que viene de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Pablo también les escribió, siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. En verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan. ¿Para qué? Para su propia destrucción. Pedro en su carta menciona que los que tuercen la carta de Pablo son los inicuos. La palabra inicuo en griego es anomia. Anomia se deriva de la palabra nomos, que es lo que se tradujo al castellano como ley. Un inicuo es alguien que no guarda Torá, alguien que enseña en contra de la Torá. Entonces, si Pedro nos está diciendo que los que tuercen las cartas de Pablo son los inicuos, él nos está dando una pista para nosotros entender cuáles son aquellos que han distorsionado el mensaje de Pablo. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los que han distorsionado el mensaje de Pablo? Precisamente los que niegan la Torá, los que enseñan en contra de la Torá. Y ahora pregunto, ¿quiénes enseñan en contra de la Torá? El cristianismo y muchos otros círculos religiosos. Por eso es que muchos confunden lo que Pablo enseñaba. Es necesario aprender y ver la realidad de lo que Pablo anunció. Entonces, si Pedro nos está diciendo que los que tuercen las cartas de Pablo son los inicuos, él nos está dando una pista para nosotros entender cuáles son aquellos que han distorsionado el mensaje de Pablo. Entonces, pregunto, ¿quiénes son los que han distorsionado el mensaje de Pablo? Precisamente los que niegan la Torá, los que enseñan en contra de la Torá. ¿Y quiénes enseñan en contra de la Torá, hermanos? El cristianismo y muchos otros círculos religiosos. Por eso es que muchos confunden lo que Pablo enseñaba. Es necesario aprender y ver la realidad de lo que Pablo anunció. Primeramente debemos saber que en aquel tiempo, incluso antes de Yeshua, habían grupos y sectas que iban en contra de la verdad, los cuales eran, por mencionar algunos, los saduceos, los fariseos, los celotes y los esenios de Qumran. Otro pasaje de las Escrituras que muchos distorsionan para decir que Pablo negó la Torá, lo vemos en Gálatas, capítulo 2, verso 16, que dice, de cualquier modo nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yahweh basado en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, sino por medio de la confianza en la llenura de la fe del Machía. Entonces nosotros también ponemos nuestra confianza en la llenura de fe del Machía Yeshua y nos volvemos fieles a él, para que podamos ser declarados justificados por la confianza de fe del Machía y no basado en la observancia legalista, entre paréntesis, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, por cuanto basado en la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, nadie será justificado. Este verso no es tomado de la Biblia Reina Valera, pero nos ayudará a comprender mejor lo que la palabra nos quiere decir. Por eso cuando se menciona obras de la ley, se refiere a la herejía del judaísmo y no se refiere a la Torá, ya que estas obras de la ley pertenecieron a los eneos, que eran una comunidad espiritual en Israel, que son los mismos escribas que descienden de la tribu de Caín, toda esa descendencia satánica.
Lo podemos ver en Jeremías capítulo 8, verso 8 y en Primera de Crónicas capítulo 2, verso 55. Ahora vemos que la Biblia Reina Valera le llama todo ley con el fin de confundir a las naciones, ya que ellos ponían como Torat mandamientos de hombres, lo que se conoce como Takanos, cuando es un error acomodar el engaño con la verdad. Si leemos en Gálatas capítulo 2, verso 19, nos damos cuenta lo que dice el rabino Shaul, pues fue dejando que la Torá hablara por sí sola que yo morí a las tradicionales malas interpretaciones legalistas, para que así pudiera vivir en relación directa con Yahweh. En este verso vemos como el mismo Pablo menciona que la Torá obró en él y que dejó las tradiciones malas basadas en el judaísmo que le impedían tener comunión directa con Yahweh, ya que la Torá es la llave del conocimiento. Por eso Yahshua reprendía a los fariseos, porque ellos la negaban, ya que se aferraban a la Torá oral, que es lo que se conoce como mandamientos de hombres, ligado con Babilonia. Y eso lo vemos en Lucas capítulo 11, verso 52, cuando el maestro les dice: ay de ustedes, los expertos en la Torá, porque han quitado la llave del conocimiento. No solo ustedes mismos no entraron, sino también han impedido a aquellos que han tratado de entrar. Ahora veamos lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 1 al verso 5, y nos vamos a dar cuenta que Pablo reprendió a los gentiles, y verán que no era a la Torá a lo que él se refería, como muchos malinterpretan. En Gálatas 3, verso 1 al 5 dice: ¿qué Gálatas tan insensato? ¿Quién los ha hechizado? Delante de sus propios ojos fue claramente demostrado que el Machía fue entregado a muerte como un criminal. Yo quiero saber solo por esta única razón: ¿recibieron ustedes el Rúa por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? ¿Son tan insensatos? Habiendo comenzado por el Ruat, ¿creen que pueden llegar a la meta por su propio poder? ¿Han sufrido tanto por nada? Si de esa forma es como piensan, su sufrimiento en realidad sí hubiera sido en vano. ¿Qué hay de Yahweh que lo suple con el Rúa y hace milagro entre ustedes? ¿Lo hace él por causa de la observancia legalista, obras de la ley, de los mandamientos de la Torá, o porque confiaron en lo que oyeron y son fieles a ello? Aquí vemos cómo el rabino Shaul, o mal traducido como apóstol Pablo, hacía referencia a que no debían seguir doctrinas y mandamientos de hombres, el cual algunos de ellos eran los de los ceneos, porque la herejía que enseñaban era la que hace un momento mencioné, la Kabbalah, el Zohar, el Talmud, el Mishnat, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, Pablo hablaba, enseñaba y se aferraba a lo que está escrito en la Torá, porque el mismo Yahshua le reveló el evangelio. Así que él no podía hablar en contra de lo que el Machía habló y enseñó. Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y 2 dice: ahora Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Yahweh, el Elohim de sus padres, les está dando. Y el verso 2 dice: para obedecer los mitzvot, los mandamientos de Yahweh tu Elohim que yo les estoy dando. No añadan a lo que yo les estoy diciendo y no les resten. Ahora, aclarado esto, veamos qué dijo Pablo del propósito que tiene la Torá. Vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 19. Gálatas capítulo 3, verso 19 dice: así que, porque la parte legal de la Torá fue añadida para conocer las transgresiones hasta la llegada de la simiente acerca de quien fue hecha la promesa. Además, fue dada por medio de un malajim y un mediador. En este verso, Pablo nos está diciendo que la Torá es donde se muestra el pecado para así purificarnos para la boda. La Torá es el contrato matrimonial de lo que debemos aprender antes de que venga el novio de la Keilat, que es nuestro Adón Yahshua, ya que la Torá es nuestro ayo.
Dice Gálatas capítulo 3 verso 24, por consiguiente, la Torá funcionó como un administrador hasta que vino el Mashiach, a fin de que pudiéramos ser declarados justificados sobre la base de la confianza con llenura de fe. En algunas traducciones se muestra la palabra ayo. La palabra ayo significa pedagogo, encargado de cuidar y guiar. Ese es el propósito de la Torá. La Torá es la que nos muestra el camino a la boda. Por eso Shaul se enfocaba en enseñar a los dispersados para que se volvieran. Pero esto no le agradaba a la casa de Judá porque ellos querían tener el dominio. También nos damos cuenta que el rabino Shaul menciona que debemos andar en el Ruach, en el Espíritu, que es lo que nos lleva a la Torá. ¿Por qué? Porque el Ruach nos incita a obedecer la Torá. Porque Él es el Ruach de verdad, pero el Ruach del error nos hace negarla. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 18. Gálatas 5:18 dice, pero si son guiados por el Ruach, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismo, obras de la ley. Ahora, hermanos, delante de nosotros está una pregunta que Pablo nos hace. Esa pregunta está en Gálatas capítulo 4 verso 21, que dice, díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismo, entre paréntesis, obras de la ley? ¿O no oyen lo que la misma Torá dice? Para ir terminando, hermanos, solo recuerden que las obras de la ley están bajo sujeción de Babilonia. Por eso transgreden la Torá. Y puede que muchos digan, no es cierto, Pablo no aprobó la Torá para los gentiles. La respuesta es simple. Lo tenía que hacer, porque el rabino Shaul, o como muchos lo conocen como el apóstol Pablo, no está a favor del antimachía, que es el antitorá. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 9 dice, cuando venga este hombre que evita la Torá, a Satán le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Así que, hermanos, está demostrado por las Escrituras y por la misma carta a los Gálatas, que es la que muchos malinterpretan, que Pablo enseñó y habló de la Torá y no la negó como muchos enseñan. Cerraré este estudio diciendo lo que está en Hechos capítulo 24 verso 14. Hechos 24 verso 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. El rabino Shaul nos está diciendo en este verso que él servía al Elohim de sus padres. ¿Cuál padre? Abraham, Isaac y Jacob. Y termina diciendo en ese mismo verso 14, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Así que, hermanos, saquen ustedes sus propias conclusiones y entiendan que Pablo no habló ni enseñó en contra de la Torá, porque él no está a favor del antimesías, que es el antitorá. Pablo habló y enseñó y se enfocaba en enseñarle a los dispersados de la casa de Israel para que se volvieran a Yahweh, para que dejaran de seguir mandamientos de hombre y se volvieran a la única ley que es la Torá, nuestra instrucción y nuestra enseñanza, para que podamos vivir caos apartados como un pueblo para Yahweh. Si te gustó la enseñanza, dale like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir las notificaciones de cada tema que es impartido por este canal. Compártenos tus aportes y opiniones en la barra de comentarios y también puedes seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Simhat Torah Kehilat. Nos vemos en una próxima oportunidad. Quien habló para todos ustedes, su servidor Daniel Cepeda. Muchas bendiciones, que Yahweh te bendiga mucho más y traiga shalom a tu vida. Amén.